Bienvenidos a esta nueva sesión del curso de probabilidad de Science for You. En esta ocasión vamos a hablar un poquillo al respecto de la varianza de una variable aleatoria como continuación del video de la sesión anterior. Además de que vamos al final, o no sé realmente en qué parte, porque este video la idea es hacerlo suficientemente extenso. Vamos a introducir las mismas cantidades que hemos estado utilizando para variables aleatorias discretas, pero ahora en su versión continua. Entonces es importante que recordemos las ecuaciones que tenemos, por ejemplo, para calcular el valor esperado de una variable aleatoria y el valor esperado de una función que depende de una variable aleatoria. Bien. Vamos a resolver un ejemplo para recordar. Y este ejemplo va a corresponder a algo muy similar a lo que se dejó de tarea o lo que se dejó en los trabajos extra del video anterior. Entonces vamos a considerar la siguiente distribución de probabilidades que se presenta en esta tabla, en donde los diferentes valores que adopta la variable aleatoria y corresponden al número de imperfecciones que existen en cada 10 metros de un rollo de tela sintética. Bien, entonces, por ejemplo, para 0 imperfecciones, esta es su probabilidad. Para una imperfección, esta es su probabilidad, etc. Bien, entonces el trabajo consiste en calcular primero el valor esperado de la variable aleatoria, ¿verdad? O lo que conocemos como la media. Recordemos que el valor esperado es un concepto que podemos decir que académicamente es heredado de estadística o que nosotros ya conocemos desde antes en estadística. Entonces, por ahí no debería de hacernos tanto ruido. Y la segunda parte consiste en calcular el valor esperado de la variable aleatoria g que depende, el valor esperado de la función g que depende de la variable aleatoria y. Primero, si g es igual a y menos mu, es decir, a y, la variable aleatoria, menos su valor esperado. Y después, si g es igual a y, es decir, la variable aleatoria menos su valor esperado, y esto está al cuadrado. Bien. Entonces el primer inciso es muy fácil, solamente tenemos que escribir esta expresión para cada uno de los valores que se presentan en esta tabla. El primer valor de y es 0, el segundo es 1, el tercero es 2, el cuarto es 3 y el quinto es 4. Y los diferentes valores que toman la función de distribución de probabilidad son los que se encuentran en los paréntesis. Si nosotros hacemos las operaciones, obtenemos que esto es igual a 0.88. De manera que el valor esperado, o mu, porque mu y el valor esperado es lo mismo, de manera que mu es igual a 0.88. Bien, entonces con esto ya podemos abordar el segundo inciso, la primera parte. En la primera parte vamos a decir que y menos mu es igual a y menos 0.88, que es lo que acabamos de obtener, y eso va a ser nuestra función g de y. Para calcular el valor esperado de g de y, lo que hacemos es escribir en la definición que tenemos del valor esperado de una función de una variable aleatoria los diferentes valores que toma la función y los diferentes valores que toma la función de distribución de probabilidad. Entonces, el primer valor es y menos mu. El primero es 0 menos mu, 0 menos 0.88, multiplicado por el primer valor de la función de distribución de probabilidad, que es 0.41, más el segundo valor que toma la función, eso es 1 menos mu, 1 menos 0.88, multiplicado por el segundo valor de la función de distribución de probabilidad, etc. Y así hasta llegar al quinto valor.
lo sumamos todo y si ustedes hacen las operaciones, que yo espero que estén haciendo las operaciones a mano o con su calculadora o con algún software, si ustedes hacen las operaciones se van a dar cuenta que esto es igual a 0. Si recuerdan, en los videos que tenemos de estadística o en las sesiones que tuvimos de estadística de manera presenciales, cuando calculábamos algo y ese algo incluía la media, la suma de todos esos algos, que aquí ya tenemos escrito, ¿verdad? Lo estamos diciendo de manera misteriosa, pero aquí ya lo tenemos escrito, era igual a 0. Bien, pues entonces, si recuerdan, cuando teníamos los diferentes valores de, o los diferentes medidas que teníamos nosotros en estadística, los diferentes resultados de un experimento, y le restábamos alguna cantidad fija, a esa resta la llamábamos desviación. Si la cantidad que le restábamos era la media, decíamos que eso era la desviación respecto a la media. Bien. Y de ahí es que inducíamos el concepto o la definición de la varianza en el caso de estadística. De la misma manera, ahora lo que estamos calculando aquí es el valor esperado de las desviaciones respecto a la media. Ahora lo que vamos a hacer es calcular el valor esperado de las desviaciones cuadráticas respecto a la media. Si ustedes recuerdan de estadística, al calcular el promedio de las desviaciones cuadráticas respecto a la media, lo que calculábamos era la varianza. Entonces, el siguiente paso es calcular el valor esperado de esta función de la variable aleatoria, donde esta función es muy especial y esta función se va a llamar varianza de la variable aleatoria y. Vamos a borrar de este lado para que podamos hacer el cálculo. Bien, y esta es la continuación del ejercicio. Aquí lo que hemos calculado es el valor esperado de g de y, en donde ahora g va a ser la variable aleatoria menos la media al cuadrado, es decir, las desviaciones cuadráticas respecto a la media. Si nosotros hacemos el cálculo, es el primer valor de la variable aleatoria menos la media al cuadrado por el primer valor de la función de distribución de probabilidad más la variable aleatoria menos la media al cuadrado multiplicado por el segundo valor de la función de distribución de probabilidad más, aquí se me ocurre un poquito, más, etcétera, todos los términos que faltan, ¿verdad? Que son 3 términos más. Bueno, si ustedes realizan todas las operaciones, que como ya dije, yo estoy confiando en que ustedes realizan todas las operaciones, este valor va a ser igual a 0.8456. Bien. Ahora vamos a ver qué es lo que estamos calculando. Bien, la respuesta está en la siguiente definición. Vamos a decir que en general, aunque aquí bien pudo haber estado la palabra definición, si y es una variable aleatoria con distribución o con función de distribución f de y media mu, la varianza de la variable aleatoria y es igual a sigma cuadrado igual a el valor esperado de las desviaciones cuadráticas de la variable aleatoria respecto a la media. Escrito esto en la definición de del valor esperado de una función de una variable aleatoria, nos quedaría así. Ay, bueno, aquí faltó el cuadradito. Ustedes pónganle el cuadradito. ¿Sí? Aquí va el cuadrado. Bien. Estas expresiones, lo que hemos estado estudiando solamente ha sido para variables aleatorias discretas.
En los dos videos anteriores ya mencionamos qué son las variables aleatorias discretas. Sin embargo, estas variables no son las únicas. Recuerden, una variable aleatoria discreta es aquella que puede asociarse con los números naturales. Es decir, aquellas variables aleatorias que corresponden a un experimento en el que tenemos un conjunto finito o un número infinito numerable de resultados. Ok. Sin embargo, existen otro tipo de variables aleatorias. Y estas son las variables aleatorias continuas. Que, digamos, haciendo una analogía con las discretas, también son una función, es decir, es una regla de correspondencia que asocia a cada elemento de un espacio muestral o un espacio de eventos un y solamente un elemento de un subconjunto de los números reales. Bien. En el caso anterior, el subconjunto con el que hacíamos relación nuestra variable aleatoria era con los números naturales. Ahora es con un subconjunto de los números reales, aunque pudiera ser con todo el conjunto de los números reales, desde menos infinito hasta infinito. Y las cantidades que hemos definido para las variables aleatorias discretas tienen sus análogos para las variables aleatorias continuas. Por ejemplo, el valor esperado de una variable aleatoria continua está dado por esta expresión, en donde el signo de suma ha sido cambiado por el de integral. La integral va desde menos infinito hasta infinito, porque estamos suponiendo que a pesar de que pudieran existir partes de la recta real que no estén relacionadas con la variable aleatoria, esas nos van a dar una función un valor para la función de distribución igual a 0. Entonces, aquí los límites pueden ser desde menos infinito hasta infinito. También, el valor esperado de una función de una variable aleatoria se escribe de esta manera, en donde hemos cambiado el símbolo de suma, el sigma mayúscula, por el símbolo de integral desde menos infinito a infinito, y el índice que antes era i, ¿verdad? Lo hemos cambiado por este dy. Y finalmente, la última definición que hemos escrito, que es el de la varianza, se escribe de esta manera. Aquí sí hemos agregado el cuadrado. Ustedes se lo agregan aquí. Si es que tienen dudas es porque no vieron esta parte del video en donde les estoy indicando que aquí debemos de anotar el cuadrado. Bien, entonces esta sería la varianza para una variable aleatoria continua. Hay que recordar, la raíz cuadrada de la varianza es lo que nosotros conocemos como la desviación estándar. Y la desviación estándar es muy importante porque en función de la desviación estándar y de algunas propiedades, podíamos decir si nuestra distribución era normal, en el caso de estadística. Aquí también. Aquí esta cantidad, que es la varianza, y su raíz cuadrada, que es la desviación estándar, también nos dan alguna información al respecto de cómo se distribuyen alrededor de este valor, del valor esperado o de la media de la variable aleatoria, el resto de los valores y de sus probabilidades. Bien, entonces vamos a dar ahora un ejemplo del uso de estas expresiones para el caso de variables aleatorias continuas. Bien, entonces para mostrar el uso de estas expresiones, vamos a resolver este ejercicio, en donde tenemos una variable aleatoria que representa la proporción de accidentes fatales en un país y que tiene la siguiente función de densidad de probabilidad. Aquí
f de y ya no va a ser una distribución de las probabilidades, sino va a ser una función de densidades de las probabilidades. Bien, así le vamos a nombrar. Entonces, en el caso continuo, esta f de y va a ser una función de densidad de probabilidad. ¿Ok? Y va a estar definida de la siguiente manera. Va a ser igual a 42 por y por 1 menos y a la quinta si y es mayor que 0, pero menor o igual que 1, y 0 si se sale de este intervalo, es decir, si y tiene cualquier otro valor, entonces f de y va a ser igual a 0. Ahora el trabajo consiste en calcular el valor esperado y la varianza. Es decir, tenemos que calcular esto que está aquí y esto que está aquí. Vamos a borrar esta parte para poder hacer estos cálculos. Realmente esta no la vamos a borrar del todo porque la vamos a reescribir aquí arriba para hacer el cálculo. Bien, y aquí tenemos el cálculo de del valor esperado o de la media de la variable aleatoria y que tiene esta función de distribución, perdón, esta función de densidad de probabilidad. Vamos a ver. Primero hay que observar que y está definida desde 0 hasta 1 y que el intervalo en el que se calcula el valor esperado es de menos infinito hasta infinito. Entonces, para ello hemos, digamos, separado o dividido la integral en tres integrales. La integral que iba de menos infinito hasta infinito la hemos separado y la vamos a integrar desde menos infinito hasta 0, de 0 hasta 1 y de 1 a infinito. Veamos que la función de densidad es igual a 0 antes del 0, ¿sí? Solo entre 0 y 1 toma este valor, pero antes y después, es decir, antes del 0 y después del 1, va a valer 0. Aquí como estamos de menos infinito a 0, está antes del 0, por tanto esta va a ser 0. Más la integral desde 0 hasta 1. Esta ahora la vamos a reescribir. Después, y la integral de 1 a infinito, ¿verdad? De esto mismo. Pero f de y es igual a 0, porque está después del 1. Y después del 1, f de y vale 0. Entre 0 y 1, f de y es igual a 42y por 1 menos y a la quinta. Es decir, es esto que tenemos aquí. Bien, entonces vamos a realizar esta integral, vamos a evaluar esta integral definida y lo primero que hacemos es notar que el 42 es una constante que podemos poner fuera del signo de la integral y nos queda y por y cuadrada, nos queda la 42 integral de 0 a 1 de y cuadrada por 1 menos y a la quinta de y. Bien, aquí tenemos y cuadrada. Y después vamos a elevar este binomio a la quinta. Aquí ya lo tenemos. Ok. Aquí no se ve bien, parece un 3, pero realmente es un 5 mal escrito. Aquí el exponente de la variable y va incrementando. Aquí está y a la 0, a la 1, a la 2, a la 3, a la 4 y este es a la quinta. Okay. Hacemos esta integral, ¿no? Es un polinomio, son potencias de y, son muy simples de integrar. Realizamos la integral de y cuadrada es y al cubo sobre 3, la integral de y al cubo es y cuarto sobre 4, etc. Al final las vamos a evaluar desde 0 hasta 1. Al evaluar en 0, todos los términos dan 0.
Y al elevar en 1, perdón, al evaluar en 1, solamente nos queda, por ejemplo, 1 al cubo es 1, 1 a la cuarta es 1, 1 a la quinta es 1, etc. Bien, al hacer esta operación, lo que tenemos es como resultado un cuarto. ¿Ok? Eso significa que lo que se espera es que una cuarta parte de los accidentes que suceden en este país van a tener consecuencias fatales. Bien. No hemos definido que son fatales, pero podrían tener diferentes significados, ¿no? Desde un accidente relativamente fuerte hasta algo que nunca se desea. Bien. Ahora vamos a borrar de este lado, vamos a hacer magia para borrar de este lado y hablar al respecto del cálculo de la varianza. Bien, entonces, ¿qué tenemos que decir al respecto de la varianza? Pues que se deja como trabajo extra. ¿Ok? Entonces, se deja que ustedes, se dé como trabajo extra, se pide que ustedes calculen el valor de la varianza para el ejemplo en el que acabamos de obtener el valor esperado de nuestra variable aleatoria. ¿Ok? En las siguientes sesiones vamos a seguir hablando al respecto de variables continuas y también de variables discretas. Vamos a mencionar, o vamos, mejor dicho, a explicar cómo es que se calculan las probabilidades para el caso de variables aleatorias continuas. Vamos a hablar, así como abordamos la función de distribución binomial, existen algunas funciones o mejor dicho, algunas densidades de distribución de probabilidad conocidas, como la gaussiana, entre las más populares. También vamos a hablar de algunas otras discretas. Espero que me dé tiempo de hablar de la hipergeométrica, o por lo menos de la de Poisson. Y por ahora es todo. Vamos a recordarles que pueden contactarnos por correo electrónico. No olviden seguirnos en Facebook. Suscríbanse al canal de YouTube. Vean con calma los videos para que puedan entender el álgebra, que en este caso pudiera ser compleja. Nuevamente les pido que instalen el software de GeoGebra para poder resolver estas integrales. Voy a subir un video en el que voy a mostrar cómo es que se resuelven o cómo es que se evalúan integrales definidas, porque a ustedes les sirve para este tipo de cálculos. Y también a los chicos de mecánica les podría servir para el cálculo de impulsos mecánicos. Por ahora es todo, espero que se estén cuidando. Activen las notificaciones. Saludos.